Vamos a saludar a Candelaria González del Pino, que es secretaria de Gestión Federal. Con ella vamos a conversar de una situación muy particular que venimos abordando desde el arranque mismo de la pandemia. Y tiene que ver con, fundamentalmente, los protocolos de aquellos que regresan a Santa Fe desde el exterior del país. Candelaria, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día, Chavo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, en primer lugar, consultarte acerca de las variantes que hay en estos protocolos para aquellos que regresan a Santa Fe que estaban fuera del país. Sí, el gran cambio que desde Nación se ha dispuesto es que quienes vengan del extranjero tienen que ser argentinos o residentes argentinos que hayan tenido y que tengan completo el esquema de vacunación, siendo la última dosis que se haya incorporado o que se haya aplicado con más de 14 días de anticipación. En ese caso, quienes tengan ese doble esquema de vacunación, cumpliendo con lo que también deben cumplir hasta ahora, el PCR negativo con 72 horas de anticipación a subir al vuelo y el test de antígeno cuando arriban al aeropuerto, negativo también, allí pueden ir a la provincia y en principio no deberían hacer cuarentena. Sí se les va a pedir y se les va a exigir a estas personas que entre el quinto y el séptimo día del PCR de 72 horas se hagan un nuevo PCR, que en el caso de la provincia de Santa Fe es gratuito, y esto lo resaltamos porque la disposición nacional establece que es a cargo de la persona que regresa del extranjero. Claro. En nuestra provincia es gratuito. Bien, y independientemente del resultado de ese estudio, ¿siempre hay que comunicarse de igual forma con el 0800? Exacto. Cuando regresa, primero, el 0800 les va a servir primero para conseguir ese turno que requieren para tener el turno para el PCR negativo entre el quinto y el séptimo día. Y después nosotros siempre, de todos modos, el 0800 también se comunica con ellos. ¿Por qué? Porque cuando ellos realizan la declaración jurada también se consigna un teléfono y ese seguimiento que se viene haciendo desde el comienzo de la pandemia se continúa haciendo desde el 0800 y siempre se le consultan respecto a su estado de salud, cómo se siente, si tiene síntomas, si no, y en el caso que del diálogo surja alguna cuestión que para la gente que está allí sea una alerta, bueno, seguramente se les indique qué debe realizarse o que debe quedarse en su domicilio. Nosotros lo que sí pedimos es que aun cuando no deban hacer cuarentena, les pedimos y exigimos en realidad es que no concurran a eventos masivos, porque como siempre decimos, estar vacunado no garantiza no estar contagiado. Y si uno es, por más de que sea con una baja carga viral, bueno, los riesgos siempre están. Entonces, venimos del extranjero, pedimos por favor que si tenemos este doble esquema, resguardarse lo más posible, que tengan que cumplir con las obligaciones que son indispensables, pero después evitar por un tiempo, hasta que tengan ese último PCR realizado, evitar encuentros en lugares cerrados masivos y demás. Y ahora te hago la pregunta al revés. La primera era las modificaciones. ¿En qué caso sí o sí la persona tiene que hacer aislamiento? Bueno, eso continúa vigente el decreto 1050 del gobernador Omar Perotti, que en el caso que no cumplan este requisito del esquema completo y que la última dosis haya sido aplicada con más de 14 días de anticipación, a ellos continuamos como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Tienen PCR negativo antes de subir al avión con 72 horas, el antígenos en el aeropuerto y cuarentena en su domicilio, en el domicilio declarado en la declaración jurada, debiendo quedarse en su domicilio. La provincia va a continuar con los controles que venimos haciendo y que muchos resultados, muy buenos resultados ha dado, y posteriormente en el séptimo día ellos sí también gratuitamente deben realizar el PCR que le tiene que dar negativo. Si le da negativo y está en el séptimo día o más, ya ahí puede levantar la cuarentena y comenzar su vida normal, digamos. En el medio de la pandemia y a partir del ingreso de los argentinos y fundamentalmente de los santafesinos, te quiero preguntar acerca del comportamiento que tuvimos los santafesinos, porque en ese control que hace el gobierno se han encontrado con diferentes situaciones, pero en general, ¿cómo ha sido ese comportamiento? ¿Se acató el protocolo? Sí, mire, seguimos estándar, digamos, con los que seguimos controlando en un 90%, entre 90 y 95% de cumplimiento. Siempre hay un margen chiquito que no cumplen, pero que
como el 0800 va haciendo el seguimiento también, a veces es que han salido justo en es el séptimo día y han salido a realizarse el PCR o han ido al médico y han acreditado cuando lo han hablado el 0800 y los ha vuelto a llamar. La verdad que el nivel de cumplimiento ha sido muy alto. Empezamos en junio, julio con un nivel de cumplimiento muy bajo. Cuando reforzamos los controles y empezamos a ir de manera diaria, no como hacíamos en ese momento aleatoriamente y a todos los domicilios, el nivel de acatamiento ha sido muy alto. Nosotros siempre decimos, en este caso son solo 7 días los que se tienen que quedar aislados y es por el bien de todos y para poder continuar con este nivel de actividad y de libertad, si se quiere, que hemos adquirido al haber cumplido y al no haberse propagado, bueno, las variables que venían ya, las variantes que venían ya siendo muy llamativas en el mundo y muy preocupantes por lo que veíamos afuera, ¿no? Claro. Y de aquí en adelante lo que habrá que estar atentos son algunas disposiciones nacionales y ver si la provincia también va siguiendo esas disposiciones nacionales como ocurrió con estas últimas modificaciones. Sí, exactamente. Nosotros estamos haciendo una fuerte campaña y apelando fuertemente a la responsabilidad individual. Yo siempre digo, podemos salir con un batallón de personas a controlar, pero la idea es que se tome conciencia que necesitamos resguardarnos para poder mantener todo lo que hemos obtenido hasta ahora, o sea, poder tener este nivel de actividad en la provincia es gracias a que se ha ido cumpliendo y con todos los protocolos, no solamente con los que vienen del extranjero, sino también con utilizar el barbijo, utilizar el alcohol en gel, lavarse las manos, no estar en lugares encerrados sin barbijos o con mucha cantidad de personas. Esto se va a ir abriendo porque, por supuesto, el mapa epidemiológico lo va permitiendo. Esto también siempre lo dijo el gobernador, en la medida que nosotros veamos y que desde la consulta de los expertos surja que podemos ir progresivamente ampliando actividades y demás, se va a ir haciendo. Pero sepamos que depende de nosotros, de que sigamos cuidándonos y que ante alguna alerta de tener algún síntoma, aislarnos y hacer todos los pasos que se deben hacer, llamar al 0800, ir a hacer el seguimiento que les dicen y quedarse fundamentalmente aislado para evitar la propagación. Claro, y vuelvo sobre un tema que lo recalcaste hoy, pero me parece que vale la pena decirlo otra vez. El test del que regresa en la provincia de Santa Fe es gratuito. Exactamente, la disposición nacional dispone que es a cargo del pasajero y la provincia sigue ofreciéndolo de manera gratuita porque también a nosotros nos permite tener algún tipo de seguimiento de cómo va evolucionando y qué va pasando con esas personas que vienen del extranjero con cierto riesgo de tener alguna de las variantes, ¿no? De tener el cepo. Exactamente. Candelaria, muchas gracias, muy amable por este contacto con Buen Santa Fe. Bueno, buen día, chavo, que anden todos muy bien. Que tengas buen día. Candelaria González del Pino, dialogando con nosotros, secretaria de Gestión Federal, con estos cambios que hay en los protocolos de aquellos que regresan a Santa Fe después de haber estado en el exterior.